Bienvenidos al vídeo informativo sobre las novedades de la campaña PAC 2025. A continuación se explicarán los cambios más relevantes y su implementación en SGA. A partir de esta campaña será obligatorio generar una nueva autorización a terceros debido al nuevo convenio. Para ello, el usuario deberá acceder a autorizaciones, registro de autorizaciones, alta en el registro. Se cumplimentan los datos requeridos y se observa que la validez es multicampaña, 5 años. Como novedad, se ha incorporado el botón Alta documento de autorización, que permite subir voluntariamente la autorización para asociarla a la solicitud. Por tanto, se selecciona el archivo a subir y se cumplimenta la descripción del documento y fecha de validez. Una vez guardado, se podrá descargar el documento pulsando Documento original. Además, en la edición y consulta de autorizaciones se han añadido las fechas de inicio, fin y baja en caso de que la autorización haya sido revocada. A la hora de tramitar una solicitud, al darle de alta, salen dos avisos. El primero indica que una vez que se realicen modificaciones durante el proceso de captura de la solicitud única y se registre la misma, se actualizará de oficio la explotación inscrita en REA con la información de la solicitud única. Y el segundo, que una vez generado el borrador de la solicitud única, no se podrá tramitar una solicitud de actualización e inscripción de REA hasta que haya finalizado el plazo de modificación de la solicitud única. En caso de que hubiese algún cambio de explotación durante este plazo, deberá presentar una nueva solicitud única. Se pulsa en Aceptar y pasará a la pantalla de recuperación de datos de la solicitud única o directamente se abrirá una nueva solicitud. Por otro lado, en la edición y consulta de solicitudes, ya sea de solicitud única, solicitud de alegaciones SICPAC, otras declaraciones y registro de explotaciones, se ha añadido un nuevo filtro que permite localizar fácilmente las solicitudes que contengan un recinto específico dentro del ámbito de cada entidad. En cuanto a las novedades de los impresos de la solicitud única, en el impreso Datos generales, en el apartado Datos fiscales del solicitante, se incluyen los ingresos agrarios ligados al autoconsumo correspondiente a la campaña pasada y los 2 ejercicios anteriores. Este dato está vinculado a la figura de agricultor activo y debe cumplimentarse tanto a nivel del solicitante como del socio que cumple con este requisito o cesionario. Cabe destacar que este dato solo será necesario si no ha sido consignado previamente en la declaración del IRPF. Si tiene costes de contratación de empresas agrícolas, habría que cumplimentar este apartado para el cálculo del capping. En el impreso Datos adicionales, se modifica el literal del declara del uso ilegal del agua al texto fijo. Ser conocedor de que será excluido de los pagos de ayudas asociadas y o ecoregímenes que soliciten superficies de regadío, en el caso de que se produzca alguna infracción calificada de grave y muy grave por extracción de agua superficial o subterránea sin título habilitante en la misma, que dé lugar a una sanción en firme en vía administrativa impuesta por la autoridad competente. Se han añadido 2 nuevos comprometes relacionados con el cumplimiento de la BECAN 7 en tierras de cultivo, correspondientes a la práctica 1 y a la práctica 2. Ambos son excluyentes entre sí, por lo que se deberá marcar uno u otro en caso de estar obligado a cumplir con la BECAN 7. Se ha implementado una nueva validación 710 que comprueba que, para todo expediente que declare más de 10 hectáreas de tierra de cultivo, al menos uno de estos compromisos esté marcado, ya que existe una correspondencia directa entre el compromiso seleccionado y el cálculo de la práctica a ejecutar en el cumplimiento de BECANs. Por otro lado, las novedades que hay en el impreso Recintos y aprovechamientos son: se establece la obligatoriedad de indicar la fecha de inicio en cultivos y aprovechamientos. Así pues, se tendrán nuevas validaciones al respecto. La 904 para cultivos principales y 905 para aprovechamientos, las cuales indican que no se han cumplimentado dicha fecha. La fecha fin no es obligatoria a no ser que se declare cultivo secundario. No obstante, existirán validaciones de coherencia, 906 y 907, entre la fecha de inicio y si se declara la fecha fin de productos principales o secundarios, excepto para pastos y plurianuales. 906. Comprobación de que la fecha de inicio de los productos principales o secundarios de tierras de cultivo, excepto pastos y plurianuales, no sea
posterior al periodo de vigencia del principal y secundario establecido en la comunidad autónoma. 907. Comprobación de que la fecha de inicio de los productos principales o secundarios de tierras de cultivo, excepto pastos y plurianuales, no sea anterior a la campaña pasada. Otra validación de coherencia entre fechas es la 903, para plurianuales, y la 543, que indica que se ha solicitado algún producto del grupo de tierras de cultivo con fecha de inicio anterior al 1 de septiembre de la campaña anterior y dicho producto no pertenece al grupo de cultivos plurianuales. A su vez, se ha incorporado la posibilidad de modificar de manera masiva tanto la fecha de inicio como la de fin. Para ello, se selecciona un producto principal o secundario y se indica la fecha que se desea modificar. Además, se ha habilitado la opción de fecha fin nula, que permite establecer a nulo todas las fechas fin de un determinado producto o de todos los productos. Se ha implementado una restricción que impide solicitar ayudas acopladas en recintos donde se haya marcado un tipo SEN. Por ejemplo, si un recinto de arroz tiene asignado un tipo SEN de zona de no cosechado y se intenta solicitar la ayuda a la producción sostenible de arroz, el sistema mostrará un error indicando: se ha seleccionado líneas de ayuda incompatibles que no serán asociadas en los recintos. Para poder solicitar la ayuda correctamente, será necesario eliminar el tipo SEN incompatible. Otra novedad en este impreso es el campo comarca, de utilidad por ejemplo para identificar si un recinto se encuentra en una comarca de secano árido. A su vez, en el impreso aprovechamientos aparece el campo uso SIGPAC. En cuanto al marcaje automático ABRS, en caso de que un producto sea compatible con ABRS, ésta se asignará automáticamente sin posibilidad de modificación y aparece indicado en el campo tipo de ayuda. Como novedad esta campaña, hay dos excepciones. Si se tiene la incidencia 199, solo se va a asociar automáticamente si se tiene una actividad de producción en tierra de cultivo, cultivo permanente, pastoreo o siega de producción, o si son recintos de forestación válidos para ABRS. Por ejemplo, en un recinto con la incidencia 199, que es un pasto con una actividad agraria de mantenimiento, como se observa, no tiene asociada la ABRS. Si se cambia dicha actividad a pastoreo, se puede ver cómo se marca automáticamente. Otra excepción es que se marcará de manera automática ABRS para forestales de rotación corta. Por ejemplo, en un recinto de chopo, se puede observar que no está marcado el ABRS. Pero al seleccionar en datos adicionales de recinto el campo sistema de cultivo, forestales en rotación corta, se ve que ya sí se marca de manera automática la ayuda. Relacionado con este tema se encuentra un botón nuevo, Recálculo indicador recintos de superficies admisibles de ABRS, artículo 9.4. Permite el recálculo automático de ABRS. Por ejemplo, en un recinto de chopo con ABRS marcado, si se modifica el sistema de cultivo, la marca de ABRS se mantiene. Sin embargo, al pulsar este botón, el sistema eliminará automáticamente la marca, asegurando así la coherencia de los datos. Por otra parte, en la ventana gráfica se han incorporado dos nuevas herramientas de delimitación en el menú Editar. Crea el borde de una línea de declaración gráfica. Permite generar márgenes indicando la distancia deseada. Para ello, se selecciona la línea de declaración gráfica donde se desea crear el margen. Se pulsa en Crea el borde de una línea de declaración gráfica. Se abre una ventana donde se debe indicar la distancia del borde y se acepta. Al guardar se puede observar que se ha generado el margen deseado y en la parte alfanumérica hay dos líneas de declaración gráficas. Una que pertenece al margen y es donde hay que definir el tipo SEN y otra que sería el resto de la línea de declaración gráfica. La otra herramienta es Crea una LDG rectangular para crear islas de unas dimensiones determinadas. En este caso se activa un recinto que no tenga LDG. Se pulsa en el botón Crea una LDG rectangular del menú Editar y se abre una ventana donde nos requiere dos distancias.
A continuación se marcan 3 puntos, P0, P1 y P2, y se da a calcular. Al guardar se genera la isla. En la parte alfanumérica aparece una LDG donde complementar los datos. A continuación se crea una nueva LDG con el resto, activando el recinto libre y se dibuja la LDG deseada. En el impreso de datos adicionales de recintos, se ha introducido cambios en el marcaje de las prácticas de cubiertas vegetales o inertes. Estas prácticas podrán solicitarse en líneas de declaración gráficas de secano pertenecientes a comarcas áridas, menor o igual a 400 milímetros de pluviometría del anexo 16, independientemente de si tienen o no cubierta. En campañas anteriores, si no se cumplía con la cubierta adecuada, no se permitía solicitar la práctica. Por ejemplo, en un recinto de olivar en secano en estas comarcas, se permite solicitar la ayuda de cubierta vegetal espontánea o sembrada sin necesidad de cumplimentar la cubierta en tipo cobertura de suelo, en el impreso datos adicionales. Esto es debido a la flexibilización en estas zonas de secano áridos que permite cumplir con la práctica de cubierta vegetal o inerte, estableciendo esta el 50% de la superficie declarada. En esta campaña se ha actualizado el marcaje de la ayuda de cubiertas inertes en restos de poda, permitiendo complementarlas con cubiertas vegetales. Para ello, en la línea de declaración gráfica donde se haya solicitado la ayuda de cubiertas inertes, dentro del campo tipo de cobertura del suelo del impreso de datos adicionales, primero se indicará la cubierta inerte. Si posteriormente se comprueba que no se alcanza el porcentaje o la hechura requerida, se podrá introducir una cubierta vegetal para completarlo. Las novedades que hay respecto al cumplimiento de los ecorregímenes y becans son: para la práctica de rotación con especies mejorantes en explotaciones mayores de 10 hectáreas de tierra de cultivo, se elimina la condición de barbecho. A su vez, la superficie requerida de leguminosas en tierras de cultivo de secano es 5% de leguminosas en comarcas de pluviometría mayor a 400 milímetros y 2,5% en comarcas de pluviometría menor o igual a 400 milímetros. Para la práctica y la de biodiversidad en pastos, el porcentaje de SEN requerido pasa del 7 al 4%. En cuanto al tipo SEN, el coeficiente de ponderación del tipo SEN y la de biodiversidad pasa del 1,5 al 2. Se modifica el literal del tipo SEN por márgenes o franjas de biodiversidad y se modifica el de zona de no cosechado de leguminosas por zona de no cosechado de cereal, oleaginosas y leguminosas. Por otra parte, en cuanto al cumplimiento de la condicionalidad de la BECAN 7 en función de la práctica que se haya elegido en el compromete, las normas que tienen que seguir son: práctica 1. Rotación, se debe cumplir. Se tendrá que elegir entre una rotación anual, BECAN 7.3, de 1/3 de la explotación, 33% de la superficie de tierras de cultivo BECAN 7, productos pertenecientes al grupo de tierras de cultivo, exceptuando cultivos plurianuales, hierbas u otros forrajes herbáceos, barbechos y cultivos bajo agua. O una rotación interanual, BECAN 7.4, rotando la totalidad de la superficie de tierras de cultivo BECAN 7, productos pertenecientes al grupo de tierras de cultivo, exceptuando cultivos plurianuales, hierbas u otros forrajes herbáceos, barbechos y cultivos bajo agua, al menos una vez cada 3 años. Práctica 2. Realizar una diversificación anual de cultivos, BECAN 7.2, debiendo cumplir. Disponer de 2 o 3 cultivos según el tamaño de la explotación y cumplir con un porcentaje de cultivos mayoritarios. En esta campaña se incorpora un nuevo impreso, documentos asociados por recinto, que permite consultar y asociar de manera rápida los documentos a cada recinto. Se pulsa sobre documentos del recinto, abriéndose una ventana donde aparecen los documentos disponibles a asociar. Se selecciona el documento y se da a guardar. Este impreso es útil, por ejemplo, para el caso de fotografías preventivas que no estén asociadas a un recinto. Hay un nuevo impreso tanto en solicitud única como en solicitud de alegaciones al SIGPAC. Propuesta de realización fotografías, que permite al técnico hacer propuestas de realización de fotos sobre líneas de declaración en solicitudes abiertas.
Así pues, se pulsa sobre Añadir recintos para añadir los recintos a los que se le va a realizar la propuesta. Se selecciona la línea de declaración gráfica y se pulsa 2 veces sobre el icono del campo Graph. Se activa una herramienta que permite indicar la dirección que debe tener la foto. Para ello se clican los 2 puntos de la dirección con el ratón. Aparece una ventana emergente que indica que se acepte para confirmar la dirección o que se cancele para volver a realizarla. Se acepta y se puede ver que se han cumplimentado los campos de coordenadas X, Y y el de orientación. Si se quiere, se puede poner algún comentario en el campo causa. Existe una columna Enviar notificación push, que si se marca enviará al solicitante un aviso a SGA App, indicando dónde debe realizar la foto. Pero para ello debe de tener activa la opción Recibir avisos de las apps de SGA en datos adicionales. Y además, el titular debe de estar dado de alta en la app y haber otorgado permisos para las notificaciones. Las fotos propuestas serán visibles en la solicitud de SGA App. Muchas gracias por su atención.